Voy a comenzar a grabar, perdón. Este, Bienvenidos, hermanos. Me da mucho gusto de verles. Hermana Carla, más tarde se va a incorporar también, hermano Carlos. Sí, ella se va a incorporar al nomás. Venga, se incorpora. Perfecto. Sí, pues Espero que súper venga bien. antes de que terminemos. Excelente, sí, no. Con Sí, que esté bien, con eso basta. Así que, sí, qué sí. bueno, no esté Gracias. enfermita. Entonces, bienvenido, ¿verdad? A todos. Me da gusto de verles y compartir este bonito tiempo con ustedes. Nuevamente, ¿verdad? Que es un privilegio que el Señor nos da, pues, tocar estos temas que son para nuestra edificación, nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Eh, la hermana Margarita, las hermanas Margaritas, están ahorita en el Hospital San Rafael con la mamá, porque desde la mañana le llamaron que se puso malita y la han traído al Hospital San Rafael. Hace como a las 4 estaban esperando que los atendieran para ver si les daban ingreso o no. Entonces, en eso está. Todavía no me ha avisado si la ingresaron o no. Así es que para que la llevemos en oración, ¿verdad? La mamá, la hermana Margarita y a ellas y a toda la familia de ellas para que pues les dé la fuerza y sabiduría, ¿verdad? Para que Dios obre ahí en la salud de la mamá de la hermana Margarita, ¿verdad? Entonces, por eso no van a estar ahora en la clase. Así que vamos a comenzar, hermanos. Oremos para que el Señor pues nos guíe en este tiempo, ¿verdad? Este bonito tiempo. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerle por este tiempo que nos permite compartir, Señor, como hermanos, como amigos, Padre, con esa bonita amistad, Padre Celestial, que usted ha permitido que todos tengamos, Señor Jesús, al formar este equipo, Señor. Que unidos, Padre, pues hemos ido aprendiendo, Padre, creciendo poco a poco, Señor, de cada una de las opiniones, Padre, pero sobre todo de su palabra, Señor, lo que la Biblia dice, Señor, pues eso pues, nos ha ayudado a crecer, Señor, a aprender, a tomar decisiones. Así es que le damos gracias, Padre, y pues continuamos pues en ese proceso. Le pedimos que nos ayude pues a que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma pues esté abierta, Señor, esté dispuesta a obedecer, Padre, esos principios que estamos aprendiendo, Señor, y los podamos aplicar en nuestras vidas y enseñarlos a otros, Padre Celestial. Así es que gracias, Padre. Nos quedamos en sus manos y ponemos en sus manos, Padre, de forma especial, Señor, a la mamá de la hermana Margarita, Señor, a ella, a todos, Señor, y a toda la familia, para que usted, pues, les ayude, Señor, para que atienda rápido a la mamá, Señor, y puedan, Padre Celestial, atenderla y darle la medicina, pues, que necesita, Señor, para que la estabilice. Dejamos en sus manos pues a toda la familia de la hermana Margarita, Señor, para que pues usted pues sea el que obre de acuerdo a su perfecta voluntad. Gracias por lo que ya pudieron incorporarse, Señor, a la clase. Bendito sea, Señor, pues que todos podamos pues salir bendecidos y los que aún no entran, Padre, pues ayúdeles a que solucionen cualquier inconveniente que tengan para que se puedan incorporar, Señor. Jesús, también por recibir su palabra. Señor. Quedamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos, ¿verdad? Aquí está la portada de bienvenida para todos. Vamos a recordar entonces nuestra misión. Vamos a ver, nuestra misión dice que es consolidar, ¿verdad? Un modelo de enseñanza para establecer la base de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Esa es la idea. Basada en Mateo 28, 19 y 20. Ahora sí ya se ve Oscar y Patti, Oscar y hermana Patti, hoy sí. Bendiciones a Principio, todos. ¿cómo? Bendiciones ¿Cómo a dice? todos. Gracias, igual hermana, bendiciones. Bien bajo tengo mi volumen, ahorita lo voy a subir, de un segundito. A ver. Listo. Eh, Estamos estudiando, ¿verdad? El principio 8 que es sobre el servicio, ¿verdad? Y estamos tratando de responder, bueno, encontrar respuesta a esto, ¿verdad? Y dónde encajo yo, ¿verdad? En todo esto del servicio, ¿verdad? Y si es necesario que yo sirva o que no sirva, ¿verdad? Que haga algo en la iglesia. Así es que hoy vamos a ver la lección 3 del material, ¿verdad? Que tenemos semana 1, 2, 3, 4, eran. Entonces estudiamos la semana 1, que es la lección 1, y vamos a saltarnos la lección 2 y vamos a pasar a la lección 3, ¿verdad? En la página 42, donde estamos en este material.
página 42 de su material, del PDF. Me avisan si lo tienen listo, hermanos. Listo, listo, listo. Perfecto. Ok, listo. ¿Ya lo encontraron? Página 42. Dice semana 3, día 1, ¿verdad? En la página 42 dice semana 3, Ya, mis dones, ¿verdad? sí, ya. Página 41 dice semana 3, mis dones. ¿Ok? Esa es la lección 3, ¿verdad? O semana 3. Y eso, en eso vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Ok? Mis dones. Vamos con el día 1 ahora. Vamos en la página 42, ¿verdad? Que dice semana 3, día 1, dice. Ahí Página estamos, 4. ya. Ahí estamos ya. ¿Ok? Perfecto. Página 42 dice semana 3, día 1. Está basada en el Salmo 100, la sección A del versículo 3, que dice, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos, todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? De que precisamente Él nos hizo, ¿verdad? Y eso nos debe llevar, digamos, a una pregunta, ¿verdad? De, bueno, y cómo me ha diseñado Dios, pues, si él me hizo, ¿verdad? ¿Cómo me ha diseñado? ¿Qué diseño hizo en mí, verdad? Y Dios, pues, precisamente ha estado trabajando en nuestra vida desde antes, ¿verdad? Que le conociéramos. No sé, ustedes seguramente tienen muchas experiencias que pudieran contar de antes de ser cristianos, ¿verdad? Y en ese momento, sin ser cristiano, uno dice, no, esto es Dios, ¿verdad? El que está aquí, pues, o sea, definitivamente. ¿Verdad? Entonces uno vivió cosas que le permitieron pensar desde ese momento, así, ¿verdad? Ver la mano de Dios, ¿verdad? En medio de las cosas, a pesar de que uno no había entregado su vida. Y ahora, ¿verdad? Desde entonces nos ha permitido aprender, ¿verdad? Muchas destrezas, ¿verdad? Por eso comenzamos a estudiar, desde que comenzamos a estudiar, ¿verdad? Empezamos a aprender y luego nos empezamos a especializar en cosas y eso nos fue haciendo que fuéramos desarrollando pasiones, ¿verdad? Por cosas que nos gustaba hacer. Eh, llegó el momento en que dijimos, no, este es el área que a mí me gusta, ¿verdad? Algunos pensando en el estudio, por ejemplo, nos gustaba una cosa, pero en ese quizás no se pudo, pues ni modo, tuvimos que escoger otra, ¿verdad? Pero con el tiempo vamos buscando eso, llegar a eso, ¿verdad? De qué es lo que nos apasiona, o nos sentimos súper cómodos cuando hacemos eso, ¿verdad? Que nos apasionaba desde antes. Y nos ha permitido entonces tener también experiencias, ¿verdad? Para poder para podernos irnos formando en nuestra vida y que nuestra vida tenga significado, ¿verdad? En el ministerio y en la misión de Dios. No es para otra cosa, ¿verdad? Y por eso es que nos ha permitido vivir y obtener tantas cosas que hemos vivido, ¿verdad? Para que podamos, para Él formarnos a través de todo eso, de todas esas experiencias, ¿verdad? Formarnos para que nuestra vida tenga significado, ¿verdad? Para el ministerio y para la misión de Dios. Y Dios precisamente no nos ha formado solo en eso, ¿verdad? Solo en el exterior, ¿verdad? Sino también nos ha moldeado, ¿verdad? O sea, él no solo dijo, ok, lo voy a preparar en esto, ¿verdad? En la parte exterior para una tarea específica en el reino, ¿verdad? Sino que nos moldeó también desde adentro, ¿verdad? Para que podamos tener un rol único, ¿sí? Él formó nuestro carácter, la forma de cómo nosotros sentimos hacia otras personas, o sea, desde adentro, ¿verdad? También nos formó para que tengamos un rol único, ¿verdad? Eh, todos, ¿verdad? Y todos
sin excepción, tenemos personalidades únicas, ¿verdad? Así nos diseñó Él, ¿verdad? Con personalidades únicas, ¿sí? Que Dios mismo nos ha dado, ¿sí? Y que afectan nuestras motivaciones, ¿sí? Esa personalidad única es la que define, ¿verdad? Lo que nos motiva a seguir adelante, a ver las cosas de una forma específica. eh, Afecta nuestros sentimientos, esa personalidad única que tenemos, ¿sí? Y también nuestra manera de pensar, ¿verdad? Cómo pensamos de las cosas. Entonces, esto que hizo el Señor, ¿verdad? Como Dios me diseñó, ¿sí? Es lo que hace que nosotros pensemos de una forma, ¿verdad? Sintamos de una forma, que nos motiva a hacer, ¿verdad? Eso. Entonces, y eso, así quiso Dios que fuéramos, ¿verdad? Y para terminar, ¿verdad? Bueno, una vez que recibimos a Cristo, ¿verdad? Como su Salvador, que nos entregamos a Él, recibimos uno o más dones espirituales nosotros, ¿verdad? O sea, aparte de la personalidad única, ¿verdad? Y esto es lo que hace que pues, todos tengamos diferente opinión de una misma situación, ¿verdad? O sea, unos pensamos que es bueno y otros que es malo, ¿verdad? O que no es tan bueno ni es tan malo. O sea, la personalidad única que Dios nos ha dado es la que hace todo esto, ¿verdad? Y aparte de eso nos dio dones espirituales, ¿verdad? Y eso nos lleva entonces a preguntarnos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es un don espiritual? Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna definición o alguna idea de cómo se define eso? ¿Qué sería un don espiritual? Saludos, José Luis, bienvenido. Gracias. ¿Alguien tiene un concepto de qué es un don espiritual? Ujú. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué calladitos? Pues todos hemos oído, ¿verdad? De los dones espirituales, ¿verdad? O sea, todos sabemos que existen, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? El material nos ayuda, pues, con una definición, definitivamente, ¿verdad? Pero es necesario, definitivamente, que nosotros entendamos, ¿verdad? La personalidad única que tenemos, ¿verdad? Y que identifiquemos nuestros dones espirituales, ¿verdad? Para poder comprender mejor cuál es nuestra tarea dentro de la familia de Dios, ¿verdad? Y su misión. O sea, sí es necesario, ¿verdad? Que nosotros los conozcamos, ¿sí? Para saber cuál es nuestra tarea. Entonces, un Bueno, don, dígame. aparte que del que está acá, pues, ¿verdad? Encontré uno donde dice que me gusta también. Son bendiciones especiales de conocimiento y poder espiritual, pues, ¿verdad? Otro son habilidades, pues, que dice acá también, ¿verdad? Pero Sí, también qué bonito está ese. Son bendiciones, dicen, de conocimiento son bendiciones especiales de conocimiento y poder espiritual. y poder espiritual, ¿verdad? Ok, excelente, ¿verdad? O sea, buena definición, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que un don espiritual, precisamente, eh, vamos a ver, ahí está. Es una habilidad especial, o sea, que es dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no, no la aprendimos ahí, ven, y dice que esta se da, ¿verdad? En el momento que aceptamos, ¿verdad? A Cristo, ¿de acuerdo? En el momento que aceptamos, ¿verdad? A Cristo nos da una habilidad especial, ¿verdad? Ya vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, y si yo ya era bueno para esto y me gustaba, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo acepté a Cristo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Entonces, es dada por el Espíritu Santo a cada creyente, ¿verdad? Al momento, ¿sí? Que recibimos a Cristo, ¿verdad? Como su Salvador personal. Y
usada para servir a otros, ¿verdad? Por eso, bueno, el servicio normalmente no es remunerado, ¿verdad? O sea, el trabajo de un pastor, lo que hace un pastor, por ejemplo, y que recibe un salario, pues es una ofrenda prácticamente, ¿verdad? La que se le da, porque todo el trabajo que hacen, el tiempo que invierten son 24/7, ¿verdad? O sea, el dinero se le da a un pastor no compensa todo el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Entonces, eh, por eso dice, usada para servir a otros, ¿verdad? Esta habilidad especial, ¿verdad? Eh, entonces esto, cuando hablamos de servir, normalmente no cobramos, ¿verdad? O sea, a mí no me pagan un salario, ¿verdad? Por estar dando la clase, ¿verdad? Entonces se usa, ¿verdad? Para servir a otros, ¿sí? De forma gratuita, ¿verdad? A los demás, ¿sí? Y por consiguiente, ¿verdad? Sirve para edificar, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Esa habilidad especial, ¿de acuerdo? ¿Ok? A ver, ¿queda claro esto? ¿Qué es un don espiritual entonces? ¿Sí? ¿Sí? Es algo que yo hago, ¿sí? Que me gusta hacer y que disfruto, ¿sí? Que me dio el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes, ¿verdad? Y que lo uso para servir a otros. Si yo solo lo uso, la vez pasada hablamos, ¿verdad? Soy bueno para algo. Entonces, si yo tengo habilidades, ¿verdad? Y las uso, ¿verdad? Para servirme a mí, o sea, solo es para mi salario, ¿verdad? Para ir y ganar, ¿verdad? Mi dinero y toda la cosa, y no la uso para servir a otros, ¿verdad? Entonces, no entra en la categoría de don, ¿verdad? Entonces, eso es una experiencia, ¿verdad? Algo que aprendió para sobrevivir, ¿verdad? En su vida, que la puede usar para el servicio del Señor. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ya vamos a ver eso en las características, ¿verdad? Si es que no está fuera de esto también. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Las características es que es usada para servir, ¿verdad? A otros y por consiguiente, ¿verdad? Se usa para edificar el cuerpo de Cristo. Eso, un don espiritual, ¿verdad? Las características que definen, ¿verdad? A un don espiritual, ¿sí? Serían estas, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Y algunas veces, ¿verdad? Aquí va lo que les comentaba antes, ¿verdad? Algunas veces Él nos da una habilidad totalmente nueva, ¿sí? Que antes de recibir a Cristo no se tenía o no se había presentado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi esposa y yo, ¿verdad? Nosotros siempre, yo, por ejemplo, nunca fui bueno para establecer relaciones con personas, establecer amistades. Eh, no me interesaba, digamos, saber nada del otro, ni estarle preguntando cómo estaba, ni nada, ya, o sea, de hecho, mis amigos que puedo contar, ¿verdad? Ahora son ya de aquí de la iglesia, ¿verdad? De la universidad, digamos, y toda la gente que conocí de allá para acá, muy uno quizás, ¿verdad? O dos, entonces, y siempre nos consideramos, por ejemplo, cuando cuando nos casamos, ¿verdad? Y que nos empezamos a involucrar, ¿verdad? En los grupos de matrimonios y después que nos empezaban a decir que sirviéramos, ¿verdad? Como líderes, pero primero como sublíderes de un grupo de matrimonios. Nuestro mayor miedo era ese, ¿verdad? Sí, es que nosotros no nos gusta relacionarnos con las personas, ¿verdad? No somos de reuniones sociales ni nada de eso, o sea, para nada, o sea, no, aburridos los dos, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, ¿verdad? Fue trabajando, ¿verdad? En eso. Seguramente al momento de aceptar a Cristo, ¿verdad? Nosotros no descubrimos esa parte, ¿verdad? En el momento de aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero el Señor empezó a desarrollar eso, ¿verdad? Y empezamos a trabajar con grupos de matrimonios y desarrollamos grupos de matrimonios y establecimos un montón de relaciones en los grupos de matrimonios. Tuvimos como
4 o 5 grupos, hicimos multiplicaciones. Fue una experiencia inolvidable y bonita, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno no se da cuenta, ¿verdad? Y que uno cree que o sea, cuando uno no sabe que ahí están, ¿verdad? Y que al momento de que uno acepta a Cristo, dice, no, lo voy a usar para esto, ¿verdad? Entonces, algunas veces se nos da una habilidad totalmente nueva, ¿sí? No la conocíamos, ¿verdad? O no se tenía, ¿sí? Uno puede decir, no, si yo no era así, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, es que yo antes de recibir a Cristo yo no era así, o sea, eso puedo decir yo, ¿verdad? De esa parte, no era así. Eh, o no se había presentado, ¿verdad? Otras veces eh, estimula una habilidad que ya estaba presente, ¿sí? Y le da un nuevo poder, ¿sí? Y una nueva dimensión que ayuda a edificar la iglesia. Se incrementa, ¿verdad? Esa habilidad que ya estaba, ¿verdad? Entonces, para, ¿cómo se llama? Que ya la tenía, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad? La confirma y la estimula, ¿verdad? Para ser utilizada ¿para qué dijimos que eran los dones? Ujú. ¿Para qué eran los dones? La edificación del cuerpo de Cristo. Y servicio. Y servir a otros, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Dice uno, no, es que yo siempre, no, es que yo siempre, no sé, aprendí chiquitito, aprendí a tocar la guitarra, ¿verdad? Una habilidad y nada, ahí, que ahí está, ¿sí? Entonces, ¿verdad? En el momento que acepta a Cristo, dice, no, pues esto yo lo voy a poner al servicio de los demás, ¿verdad? Y para edificar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ahí, que ya estaba presente, pero en el momento de aceptar a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo le da un nuevo poder, ¿verdad? Y una dimensión a ese don, a esa habilidad que ya tenía. Otra característica es verdad que los dones espirituales son para el propósito de la misión de Dios, ¿sí? Solo son para eso, ¿verdad? No importa si es un don nuevo o un don eh, empoderado nuevamente, ¿verdad? Que ya lo tenía y que en ese momento lo desarrolló para el servicio, ¿verdad? No importa, ¿verdad? O sea, el propósito de Dios de darnos eso es para que sean usados en el ministerio, ¿verdad? Ya sea dentro de la iglesia, ¿verdad? Como mi caso, por ejemplo, ¿verdad? O fuera de la iglesia, ¿verdad? Puede ser usado en las misiones, ¿verdad? Donde sea, ¿verdad? O salir ahí a la calle, ¿verdad? Ir a predicar a un parque, donde sea, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Está ahí. Sí, los dones, ya le doy la palabra a Manuel Carlos. Los dones que son usados de forma egoísta, ¿verdad? Que son esos en los que o esas habilidades, ¿verdad? En las que únicamente las uso para mi beneficio personal, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? Según esto, pues, o sea, terminan causando más daño, ¿verdad? Que bienestar. Hermano Carlos Vázquez. Tenía levantada la mano, Carlos. Adelante. Sí, solo un comentario, ¿verdad? Cuando hablamos de dones espirituales, hay 9 dones, ¿verdad? Entonces usted mencionaba tocar la guitarra. Ajá, ya. Entonces lo que yo quiero entender es, tenemos dones espirituales y tenemos dones humanos, Sí, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. sí. El don humano sirve para gloriarme yo, porque yo sé, porque yo puedo. Y los dones espirituales son los que el Señor reparte a la congregación, ¿verdad? Son 9 dones. Sí, Entonces, te digo esto porque hay mucho conflicto entre los dones. sí, ¿Cuál sí, es el sí, mejor don? Y que yo tengo este don. Por eso es que Pablo hacía referencia a estos dones, de que los dones los reparte Dios como Él quiere. No son las habilidades del hombre, sino como Dios quiere, ¿verdad? Así los reparte. Ahora, hay dones que sirven para edificar a otros, pero también hay dones que sirven para edificarse a sí mismo. Entonces, ahí es donde Pablo les dice,
los dones que el Señor quiere que usemos son los que sí es para servir a otros, Ujú. ¿verdad? Dentro de todo el contexto, él quiso decir eso. Por eso decía él que más que los dones es el amor, Ujú, ujú. ¿verdad? Porque yo puedo tener cualquier don, pero si no tengo amor, es como címbalo que retiñe, Correcto. ¿verdad? Pero la separación entre un don espiritual y un don humano, porque los dones humanos son saber tocar la guitarra, poder cantar, y muchas veces nosotros nos confundimos cuando canto bonito, ¿verdad? Y me alabo a mí mismo de que tengo una gran voz y digo que es el don que Dios me dio y son las habilidades que Dios nos ha puesto como seres humanos. Sí, Unos mentes matemáticas, otros saber hablar en público, otros, pero esos no son dones espirituales, esas son las habilidades que el ser humano trae, ¿verdad? Y desarrolla. El don espiritual son 9 que están ahí, pero que de nada sirve si no los practicamos con amor para servir a otros. O sea, eso es el comentario que quería de acuerdo. De aportar, acuerdo. ¿verdad? De acuerdo, gracias. Sí, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que se menciona en la primera característica, ¿verdad? Habla precisamente de esas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ha dado el momento precisamente de aceptar a Cristo, ¿verdad? Y ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿verdad? Precisamente dos cosas, ¿verdad? Servir a otros y servir y ¿cómo se llama? Y edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso dice lo que son, para eso es que nos dio todo eso, ¿verdad? ¿Para qué estoy usando entonces lo que yo tengo, ¿verdad? Lo que Dios me ha dado, ¿sí? Para el propósito, ¿verdad? De la misión de Dios, ¿verdad? Para eso es. Entonces, la tercera característica, gracias hermano Carlos, ¿verdad? Definitivamente hay mucho de que hablar de esa parte, ¿verdad? Dice que la tercera característica, ¿verdad? Dice que son los dones espirituales usados adecuadamente, ¿verdad? Edifican el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tal como el cuerpo físico, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Que lo cuidamos para que vaya creciendo saludable, ¿verdad? Hacemos ejercicio, tomamos vitaminas, ¿verdad? Comemos saludable. Eh, Así, ¿verdad? Como el cuerpo físico necesita crecer saludable internamente, ¿verdad? Para poder crecer en naturaleza y fuerza externamente, ¿verdad? Así, los ministerios, ¿verdad? Así precisamente es esto, ¿verdad? Que deben estar saludables, ¿verdad? ¿Sí? Así, necesita crecer y por eso precisamente estamos acá, ¿verdad? Para que el cuerpo, nosotros, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, crezcamos. Estas herramientas son las que se utilizan precisamente para eso. Y ejercitarse, por ejemplo, ¿verdad? Espiritualmente, comparado con físicamente, ¿verdad? Ejercitarse espiritualmente precisamente es mantener las disciplinas, ¿verdad? Bíblicas, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Orar, evangelizar, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es lo que nos hace ejercitarnos espiritualmente. ¿Para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los ministerios dentro de las paredes de la iglesia, preparan, sostienen y fortalecen a los creyentes, mientras cada uno de nosotros nos involucramos y nos comprometemos en esa tarea específica, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia hay ministerio, ¿verdad? Para comenzar a atender a los recién nacidos, ¿verdad? Desde los 3 meses hasta que se casan, ¿sí? Hasta luego cuando se casan, están los matrimonios, los grupos de matrimonio, ¿verdad? Y si un hombre no se casó, está el grupo de hombres, ¿verdad? Y si una señora no se casó, está el grupo de mujeres, ¿verdad? Entonces, hay ministerios precisamente dentro de las paredes de la iglesia, ¿verdad? Para preparar, ¿sí? Para sostener, ¿verdad? A las personas y fortalecerlos a esos creyentes. Pero vean que hay un punto importante, ¿verdad? O sea, no es solo para que estén siempre ahí, estemos siempre ahí en un ministerio recibiendo, sí, es que me fortalece el grupo, ¿verdad? Sí, me ayuda y me hace sentir bien y salimos, ¿verdad? Y hacemos viajes, pero no viajes a evangelizar, ¿verdad? Entonces, la pasamos bien, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿verdad? Dice
está bien, ¿verdad? Dice que son para preparar, sostener y fortalecer a los creyentes mientras se involucran y se comprometen en su tarea específica. O sea, ¿cuál es mi don? ¿Sí? ¿Cuál es mi don? Tengo que descubrirlo. Y yo estoy en un grupo preparándome, ¿sí? ¿Sí? Preparándome. Esa es la experiencia que vivimos nosotros en el grupo de matrimonios. Ahí para poder venir a servir a ustedes, por ejemplo, pasamos 13 años enseñando cada semana, ¿sí? A un grupo de matrimonios, ¿verdad? Sirviendo en un grupo de matrimonios, ¿sí? Preparándome ahí, ¿verdad? Para esto. Dice que lo preparan, son para los grupos, los ministerios dentro de las paredes de la iglesia, son para preparar, sostener y fortalecer a los creyentes, ¿sí? Mientras se involucran y se comprometen en su tarea específica. Hay que descubrir nuestra tarea específica, fortalecernos en los grupos pequeños, ¿verdad? Dentro de las paredes de la iglesia y salir a servir, ¿sí? Y servir, ¿sí? No pasar toda la vida solo de miembro de un grupo pequeño. Los proyectos misionales, perdón, en esa parte antes les comentaba, ¿verdad? Y les decía, es bonito. Cuando estábamos nosotros como líderes, creo que me hubiera gustado recibir palabras, ¿verdad? De un matrimonio que nos dijera, mira, nos interesa, ¿verdad? A nosotros ser líderes de matrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso a seguir? Fantástico, ¿verdad? Eso. Y les animo, ¿verdad? A ustedes a platicar con su familia, ¿verdad? Y decir, no, mira, y vamos a servir en algo, ¿verdad? Podemos hablar con el líder y nos ponemos a disposición que en el momento que él nos vea que podemos comenzar a ser sublíder, ¿verdad? O no sublíder todavía, ¿no? Pongámonos a disposición del líder para ver en qué le ayudamos, ¿sí? Le va a decir, mira, de cada reunión, pasame comprando los desechables. Ok, perfecto, yo lo hago, con gusto. Tarea pequeña, ¿verdad? Le sirve, perfecto. Y ahí lo va preparando, ¿verdad? Y después le va a ir involucrando en más cosas, en tareas más grandes, hasta que lo va a poner a enseñar, ¿verdad? En ese grupo. Pero hay que ponerse a disposición. Y esa es parte del crecimiento que uno va teniendo. Eso es dentro de la iglesia. Les recomiendo a ustedes, ¿verdad? Que no, si están en un grupo pequeño, no se queden solo recibiendo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿En qué puedo ayudar al líder? ¿Ok? Los ministerios en esta característica, ¿verdad? Los dones espirituales usados adecuadamente edificarán el cuerpo de Cristo. Los ministerios y las misiones son importantes, ¿verdad? Los proyectos misionales fuera de las paredes de la iglesia sirven para conectar y servir a aquellos que aún no conocen las buenas nuevas de Jesús, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? No, es algo que todo grupo pequeño, ¿verdad? Y cada uno de nosotros de forma individual debemos hacer, ¿verdad? Ese proyecto misional, un proyecto misional de forma individual es que yo tenga una amiga, ¿verdad? Un amigo, un vecino, ¿verdad? No, mi proyecto misional es este vecino, ¿verdad? Hasta que lo lleve a la iglesia y que sea hijo de Dios, ¿verdad? Orar por él, ¿verdad? Voy a orar por él, invitarlo y voy a hacer amistad con él, ¿verdad? Ese es un proyecto misional si uno no se va allá a África a servir, ¿verdad? Podemos tenerlos definitivamente y como grupo pequeño también, ¿verdad? Todos los ministerios pueden involucrar a personas no cristianas, ¿sí? Para llevarles la palabra de Dios. Los matrimonios pueden, son ideales, ¿verdad? Los grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes, de nuestros chicos, ¿verdad? Son ideales para que nuestros hijos inviten a sus amigos que no conocen de Cristo, ¿verdad? A ese ágape, ¿verdad? A esa reunión y empiecen a oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay proyectos misionales fuera de las paredes de la iglesia y sirven para conectar, ¿verdad? Aquellos que aún no conocen las buenas nuevas de Jesús. Los ministerios y las misiones, las dos son importantes, ¿verdad? Y necesarias. Y las dos son necesarias para edificar el cuerpo de Cristo. No es que una sea más importante que la otra. Es que yo me voy para las misiones, me fui para China, soy más importante que los que se quedan. No, ¿verdad? Para nada. ¿De acuerdo?
para pensar, ¿verdad? Dice, se dio cuenta que había recibido un don espiritual cuando se convirtió en un seguidor de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Si no se dio cuenta, piense, ¿verdad? Y diga, no, es que yo, sí, de verdad, yo no era así, ¿verdad? Sí, yo no era así, ¿verdad? Ese don o esto, ¿verdad? No lo tenía, ¿verdad? El don de maestro, don de enseñanza, ¿sí? No sabía, me daba miedo a mí eso. ¿Cuándo escuchó por primera vez acerca de los dones espirituales? ¿Sí? ¿En qué contexto escuchó? Para pensar, ¿verdad? ¿Tiene alguna idea de cuál o cuáles son sus dones espirituales? ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen alguna idea? Pregunto. Pregunto. ¿Tienen alguna idea de cuáles son sus dones espirituales? Más o menos. ¿Alguien? ¿Alguien? Ok. Pues yo creo que de alguna manera sí todos tenemos una idea de cuál es ese don, ¿verdad? Pero es bien importante conocerlos a profundidad de qué se tratan para no confundirlos, De acuerdo. los dones con las capacidades, De acuerdo. ¿verdad? Porque el don es algo que el Espíritu Santo le da a uno y a veces la manera de descubrirlo es, así como usted menciona, ¿verdad? Comenzar a servir en lo poquito y gradualmente va creciendo y el Espíritu le va dando cuál es el don, porque el Señor se glorifica cuando yo soy débil y cuando por el don que Él me da, dicen, bueno, Carlos, todo lo que ha hecho, pero Él no puede, pero el Espíritu le da. Entonces ahí es donde se gloria el Señor, ¿verdad? No con mis capacidades, porque mis capacidades son las que generan un poco de soberbia, orgullo o altivez, ¿verdad? Sí. Porque yo sé cantar, porque yo sé aquí, porque yo soy matemático, porque yo sé dar clases, o sea, esas son capacidades, Sí. ¿verdad? Entonces, hay que entender cuál es el don, ¿verdad? Y gradualmente ponerlo al servicio, como usted menciona, y comenzar de a poquito, ¿verdad? Y a medida esa comunión con el Espíritu y Dios, el Señor lo va moviendo, ¿verdad? Así como sucedió en el pasado con Moisés, con Jonás, con todos, porque no fue de la noche a la mañana que ellos llegaron a ser lo que fueron, sino que Sí, fue un proceso largo exacto. de aprendizaje, lo que usted mencionaba, cuántos grupos de matrimonio, cuántos años enseñando. Entonces el Señor le mostró ya su don es enseñar, su don es ese amor que tiene para podernos traer y preparar la enseñanza, ese es un don, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted decía al principio que a usted no era una persona muy sociable, pero que hoy le encanta dar las clases. Entonces el Señor ya le mostró su don, ¿verdad? El don que usted tiene, el que Él le ha regalado. Entonces es importante conocer esos 9 dones, saber cuáles son en realidad y cómo funcionan, porque los 9 dones existen. Sí. Y ahorita siempre hay un conflicto de que no, es que ese don no existe, y todas las congregaciones, las denominaciones pelean porque sus dones son los buenos. Y por eso Pablo quería de que se olvidaran de los dones y que lo más importante era el amor. Exactamente, sí. En resumen, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Si no, Hermano, diga. o sea, lo que menciona el hermano Carlos Vázquez, pues, ¿verdad? Sí, los 9 dones, pues, ¿verdad? De acuerdo a lo que están en 1 Corintios, ¿verdad? Sí. Ahí los menciona, pero obviamente, digamos, en los test de dones no menciona así exactamente cuál de esos 9 dones vamos a tener, menciona otros, pues, ¿sí? Sí, así es. Otros. Entonces, lo que estoy de acuerdo con hermanos de que, por ejemplo, hay un don de administración, ese dentro de los 9 dones espirituales, ¿a dónde se va a ubicar? Pues, ¿verdad? Esa parte es la que yo sí coincido con hermanos, como para saber de los dones que Dios nos da, dentro de esos que están acá, a dónde vamos a ubicar dentro de los 9 dones espirituales, ¿sí? Como Lo para que decir está si saber si es un don espiritual o si es nada más una habilidad que usted tiene, pues, ¿verdad? Sí. De Entonces, acuerdo, esa parte es de acuerdo. considero que es lo importante. Gracias.
De acuerdo. Sí, está bien. Gracias. Aquí el material sí nos menciona como las habilidades como dones, ¿verdad? Es lo que vimos también al principio. Dice, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Dice, algunas veces Él nos da una habilidad, dice ahí, ¿verdad? Totalmente nueva, que antes de recibir a Cristo no se tenía, ¿verdad? O no se había presentado, ¿verdad? Entonces está poniendo, digamos, las habilidades, ¿verdad? Todo eso, habilidades, ¿verdad? Como dones también dados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, de Entonces, acuerdo. pero, Por eso yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que las habilidades nuestras, ver en qué don se pueden ubicar, ¿verdad? Pero de acuerdo. bíblicamente las habilidades no son dones, o sea, son capacidades que tenemos, ¿verdad? Claro, si recordamos cuando iban a construir un templo, el Señor le dio el espíritu de diseño a unos, a otros le dio el espíritu, y es lo que usted menciona, ¿verdad? En el momento le dio habilidades, y ahí están los dones, ¿verdad? Que Sí. se amarran con las habilidades, porque lo importante es el amor. O sea, si yo puedo matemáticas, o sea, yo con amor les voy a enseñar matemáticas y ya estoy poniendo en práctica, el amor es la base de todo. Sí. Porque muchas veces el ministerio no lo enfocamos al individuo, al hermano, al creyente, sino que lo utilizamos para hacernos famosos, ¿verdad? Y eso no estoy hablando yo, estoy hablando en general de la iglesia evangélica. Sí, sí, Hay sí. muchos que se aprovechan de eso para hacerse famosos, ¿verdad? Pero en realidad ese es porque su habilidad, ¿verdad? Ahí tenemos a los grandes cantantes, grandes famosos, ¿verdad? Ya no predican, ya se retiraron de pastores porque como ya la habilidad del musical los ha apartado del verdadero servicio. Hoy le cantan al Papa, hoy le cantan y entonces ahí es donde vemos que hay una línea bien delgadita entre el don y la habilidad. De acuerdo. La otra semana vamos a profundizar en esa parte, ¿verdad? Porque vamos a ver la lista también de dones, ¿verdad? Y posiblemente hagamos también el test de dones la otra semana, ¿verdad? Para ver cuáles son los que sobresalen de acuerdo a cómo nosotros nos califiquemos, ¿verdad? En cada una de los, ¿cómo se llama? De las casillas que se presentan ahí, ¿verdad? Que hay habilidades, ¿verdad? Y hay de todo, pues ahí, ¿verdad? Lo que se presenta y nosotros vamos a decir, no, yo soy así, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a profundizar sobre eso precisamente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la clasificación, ¿verdad? Para ver dónde va, por ejemplo, administración, ¿de acuerdo? ¿Ok? Hasta por ahora, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué sabemos de los dones espirituales, ¿sí? Número 1, dice Primera de Corintios 12:7, ¿verdad? Si me ayudan a leer, por favor, vamos a leer varios versículos, ¿verdad? Primera de Corintios 12:7. Comencemos con, vamos a ver, de arriba para abajo tengo a Carlos y Alma, tengo ahí al principio. Después tengo a la familia Escobar, después a Carlos, hermano Carlos Vázquez, luego tengo a hermano José Luis y por último tengo al hermano Nahum. 12:7. 12:7, ¿verdad? Primera de Corintios 12:7, Justamente ese capítulo tenía abierto. a la mano. Excelente. Y ese versículo. Ese es un don del Espíritu Santo ahí, ¿no? Fíjate que voy a leerlo en esta versión. Dale, sí. Dice, en cada uno el Espíritu Santo revela su presencia, dándole algo que es para el bien de todos. Dándole algo que es para el bien de Y todos. perdón, y en la otra versión dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gracias. Así es, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vamos a señalar, ¿verdad? Que dice todos, ¿verdad? O sea, cada creyente, ¿verdad? Tiene al menos un don. Sí, cada creyente, ¿verdad? Por lo menos un don tenemos, ¿verdad? Y es el que tenemos que descubrir, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que sobresale en mí, ¿verdad? Y que el Señor ha puesto para provecho de todo, como dice la versión, ¿verdad? De los demás, para servir a otros, ¿verdad? Y para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El número 2, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 12, ahí mismo, del 27 al 30. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, del 27
al 30. No. Celular en la tercera. Tú vas, ahorita no. Hermano, Primera de Corintios 12, 12, 27 al 27 al 30. 30. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Gracias. O sea, no todos, ¿verdad? Hacen lo mismo, ¿verdad? A cada uno le ha dado una función, ¿verdad? Y por eso dice que, o sea, nadie recibe un don, o sea, aquí individualmente es que no solo para el uso de él, ¿verdad? Sino que todos los dones son dados para, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? O sea, me lo dio a mí a la mano, comparándolo con el cuerpo humano, ¿verdad? A la mano, ¿verdad? Le dio una función, ¿sí? Pero es para que le sirva a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿verdad? Con los dones, ¿verdad? Lo que nos dio no son para mí, ¿verdad? Independientes, son para que sean utilizados por todo el cuerpo, ¿verdad? De Cristo. Número 3, dice, 1 Corintios 12:11, ¿qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? O sea que uno, o sea, no podemos hacer algo, ¿verdad? Para Es el ganarnos Espíritu o para, Santo. exactamente, ¿verdad? No podemos hacer algo para ganarnos, ¿verdad? O trabajar para obtener un don, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo estudié, ¿verdad? Y aprendí muchas cosas, ¿verdad? Y a administrar, ¿verdad? Aprendí contabilidad, ¿verdad? Al final de cuentas, obtuve esa habilidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad? ¿Quién está detrás de que yo haya podido aprender lo que tuve que aprender? ¿Sí? O sea, ¿quién está detrás de todo eso, verdad? Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Detrás de todo, ¿verdad? Está Él, ¿verdad? Yo aprendí contabilidad, ¿verdad? Otro aprendió música, otro aprendió esta y tal cosa, ¿verdad? Entonces, o sea, no podemos hacer nada nosotros, ¿verdad? Para ganarnos, ¿verdad? O trabajar, ¿verdad? Para obtener un don, ¿verdad? Es el Espíritu, ¿verdad? Quien decide, ¿verdad? ¿Qué don va a tener cada uno? Y así lo hizo desde, como aprendimos al principio, ¿verdad? Desde antes que yo naciera, ¿verdad? Eso es lo que vimos antes, ¿verdad? Desde antes que yo naciera, dice. Primera de Timoteo, número 4. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8. 1, 6 al 8. De acuerdo, hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Amén. ¿Qué dice, verdad? Dice que avives. O sea, ¿qué es eso, verdad? Que avivar el fuego, si lo hacemos literalmente, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es? Literalmente, ¿qué es avivar el fuego? Estar súper fuerte ¿cómo se llama? El fuego, pues, ¿verdad? ¿Por Se haga qué lo va? grande. Ajá, ¿y por qué lo va a avivar? ¿Por qué? Para que no No se apague. apague, ajá. Eso, ¿verdad? Mantenerlo ahí. Mantenerlo, ¿verdad? Exactamente, que no se apague. Tenemos que, dice, esos dones, ¿verdad? Que tenemos, que Dios nos ha dado, que lo estemos avivando, o sea, que le estemos dando mantenimiento, ¿verdad? Que no llegue un momento en que se muera, ¿verdad? Y dice, ay, no, ¿para qué voy a ir a dar esa clase? Hay que ver a quién más lo hace. ¿Sí? Se apagó. No, dice,
avive ese fuego, ¿verdad? De eso que Dios le ha dado, ¿verdad? Para que lo siga utilizando, ¿verdad? Y al servicio de los demás, para que siga edificando, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? No deje que se apague eso. Diga, dale, Carlos. Que no esté pasivo, que esté activo. Activo, ¿verdad? Dice la forma como no se va a apagar. Dale, José Luis, dime. Es como preparación y práctica. Exactamente, ¿verdad? La práctica, ¿verdad? Mantenerlo usando siempre. Así es, exactamente. ¿Qué más sabemos? Primera de Pedro 4:10. ¿Quién sigue? Yo. Ok. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok. Entonces, ¿qué dice, verdad? Que seamos buenos administradores, ¿sí? Dios espera entonces, ¿verdad? Que nosotros que administremos los dones, ¿verdad? Que Él nos ha dado. ¿Cuáles son, verdad? Los vamos a descubrir, ¿verdad? La otra semana para cada uno de nosotros. Vamos a hacer el test de dones, para ver cuáles son, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero dice que seamos buenos administradores, ¿verdad? Y en su material dice, ¿verdad? Porque al que tiene, le será dado, ¿sí? Y tendrá más. Ahí está Mateo 25:29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y eso va, vamos a ver, y eso es lo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? Si no usamos, ¿sí? los dones que tengamos, ¿verdad? Nos será quitado. Dice, al que tiene, ¿sí? Le será dado y tendrá más. O sea, el que los usa, ¿sí? El que los usa, el que se mantiene sacándoles provecho, ¿verdad? A eso va a tener, le será dado más. El que no tiene, o sea, se le dio, pero ahí estuvo, ¿verdad? Ahí lo dejó morir. ¿Sí? A ese le será quitado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el numeral 6. Dice, 1 Corintios 13, del 1 al 3, lo que mencionaba el hermano Carlos Vázquez, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Quién sigue? Hermano Carlos Vázquez sigue, ¿verdad? Justamente, hermano Carlos, que le tocó, mire, ajá. Cabal, ya estaba preparado para mí. Sí, definitivamente, así es. Perdón, es 13 del 1 al 3, ¿verdad? Sí, correcto. Ahorita, Reina Valera. Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí es donde Pablo está cerrando el contexto de todos los dones que viene hablando, porque no lo está dando para ensalzar a la congregación, lo está dando para que reconozcan que todos esos dones y todas esas capacidades que Dios les ha dado, si no lo hacemos con amor, de nada sirve. Porque el ministerio tiene que ir enfocado a la persona, no a mi don. Ahí está, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, hermano Carlos, definitivamente. Imagínense que dice, puedo tener don de profecía, ¿verdad? Aquí tratando de llevarlos ya también por la cosa de las habilidades, ¿verdad? Sí, y solo un pequeño comentario. Sí. Menciono esto porque muchas veces cuando las iglesias se hacen mega iglesias, ¿verdad? Todos tienen repartido el don o el ministerio. Entonces muchas veces no ayudamos a la persona porque eso no me toca a mí. Porque eso le toca a los de evangelismo o eso le toca a los de fulano porque entonces se han repartido los dones y yo voy a trabajar en mi don. Entonces perdemos de enfoque que la persona es la que necesita la ayuda, ya sea
evangelizándolo, dándolo de comer, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra que el amor va sobre todos los dones. Exactamente, ¿verdad? Sobre todo, por eso menciona ahí, bueno, increíble, dice, que nadie la tiene, ¿verdad? Bueno, solo Dios, ¿verdad? Dice, y si tuviese toda la fe, imagínense, ¿verdad? De tal manera que pudiese trasladarse los montes, dice. O sea, imagínense, alguien así, ¿verdad? Pero no tengo amor, dice, no, nada soy, ¿verdad? O sea, le decía, ¿verdad? Que precisamente para compararlo, ¿verdad? Con lo que estamos conversando ya un poco, ¿verdad? De las habilidades y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo aprendí contabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pero ¿qué pasa, verdad? Si eso no lo pongo, ¿verdad? Al servicio del Señor, ¿verdad? Que todo lo que he aprendido, ¿verdad? Si no lo pongo al servicio, a servir a Dios, ¿verdad? ¿Creen que ustedes que contabilidad se puede usar en un ministerio para llevar la palabra de Dios? Preguntan. Definitivamente que sí, ¿verdad? O sea, Claro que sí. todos, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, porque ahí es donde usted va a dar ejemplo de lo que el Señor le ha mostrado de ser limpio con sus manos, llevando una administración contable, ¿verdad? Y ahí es donde se va el espíritu, porque actualmente el ser humano busca cómo enriquecerse y solo una persona creyente puede dar ejemplo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, en llevar una buena contabilidad. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Aplicando la contabilidad, digamos, manejando la contabilidad de una iglesia, ¿verdad? Pero imagínense también que haya un ministerio, ¿verdad? En la iglesia, en donde dice, mire, tenemos el ministerio de contabilidad, ¿verdad? Se va a encargar, ¿verdad? De todos los que quieran aprender contabilidad, le van a enseñar cómo se lleva una contabilidad, pero traigan personas no cristianas también, ¿verdad? A ese grupo, ¿verdad? Para enseñarles contabilidad. Entonces, también, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se convierte, ¿verdad? En algo que lo pone al servicio, ¿verdad? De los demás, ¿verdad? Y para edificar también el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios, porque llegan personas no cristianas y pueden aceptar a Cristo, ¿verdad? Se puede también, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo tenemos que hacer enfocados a que es para mostrar, ¿verdad? El amor, para expresar el amor de Dios, ¿verdad? Y eso quiere decir, a ver, como lo que dice el hermano Carlos, ¿verdad? ¿Cómo va a percibir una persona, ¿verdad? Que es el amor de Dios, de algo que está recibiendo, ¿verdad? De alguien, imagínense en la iglesia, ¿verdad? Un ministerio que reparte algo, ¿verdad? O hace algo por los demás. Y las personas que lo reciben dicen, no, es que aquí es Dios, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? A través de estas personas. ¿Cómo va a llegar a detectar eso la persona? Si la persona que lo hace de mala gana, imagínense. Sí, o sea, lo hace mal, ¿verdad? Lo hace enojado, ¿sí? Trata mal, ¿verdad? A esas personas. ¿Ustedes creen que va a percibir amor esa persona por mucho que se le esté dando, ¿verdad? O sea, por lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Incluso el ministerio, por ejemplo, de rescate, ¿verdad? Que van a recoger los domingos, ¿verdad? Los sábados van a recoger a la calle, ¿verdad? Los que están ahí vénganse, ¿verdad? Y se les da comida y se predica, ¿verdad? Y todo, pero ¿qué pasa si esa comida que se les sirve se las tiraran? Allá está, papá, toma, se la tiro a la mesa. ¿Ah? ¿Creen que estaría percibiendo amor? ¿Vaya a volver a llegar esa persona? No, ¿verdad? O sea, todo lo que hagamos debe ser enfocado a que nuestro servicio, ¿verdad? Es para mostrar, ¿verdad? Para expresar el amor de Dios hacia los que no le conocen, ¿verdad? Y también, por supuesto, ¿verdad? Dentro de las paredes de la iglesia, es entre nosotros los cristianos, ahí nos servimos, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo amable, como decía hermano Carlos, ¿verdad? Entre los mismos ministerios muchas veces, ¿verdad? Se tratan mal o se llevan mal o no se ayudan, ¿verdad? Entonces, no están expresando amor, ¿ok? Número 7. Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Qué dice? ¿Quién sigue? Si está hermano Naúm, seguía, si no, Sí, hermano, aquí estoy. Gracias. Aquí estoy, Primera hermano. de Pedro, ok. Gracias. Primera de Pedro 4, 10
y 11, hermano. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Está bastante claro, ¿verdad? Dice, usando sus dones como buenos administradores de Dios, nos ayuda, ¿verdad?, en crecer espiritualmente y a darle, ¿qué a Él? ¿Qué dice ahí? Dice, para que Dios sea glorificado. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos por alguien dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, ¿verdad? Que las dos cosas son importantes. Siempre tiene que ir enfocado, ¿verdad?, a darle la gloria a Dios. Y todo va amarrado, ¿verdad? Porque si lo hago con amor, ¿verdad?, voy a hacer para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando alguien intente echarme las flores a mí, ¿verdad? Y decir, qué bárbaro, no, qué cosa más. Hey, calmado, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? Sí, no soy yo. Todo eso es para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos. ¿Sí? No nos quedemos con las flores, ¿verdad?, para nada, porque todo es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, o sea, déselo a otro, ¿verdad? Compártalo con otros, o sea, no se lo quede, ¿verdad? Sí, no se lo quede. Si se lo queda, no está siendo buen administrador, ¿sí?, de lo que Dios le ha dado. Si lo usa solo para usted. Dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, todo que hemos recibido es por gracia de Dios. ¿Sí? Y dice que seamos buenos administradores, ¿verdad?, de las múltiples formas de que Dios ha mostrado gracia en mí. Entonces, que sea buen administrador de eso, ¿cómo? Ministrándolo a otros, o sea, dándoselo a otros, ¿verdad? Compartiendo con otros. Dice, si alguno habla, hable conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, ¿verdad?, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que todo lo que hagamos, ¿verdad?, todo lo que recibamos, toda esa, digamos que habilidades, ¿verdad?, si queremos separar, ¿verdad?, cosas de lo que la Biblia tiene, ¿verdad?, ahí de la lista de dones que la Biblia menciona, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso la otra semana, vamos a profundizar, ¿verdad? Porque don, vamos a ver de dónde viene entonces don, ¿verdad? De dónde viene. Y si eso que es habilidad, no cumple con eso, ¿verdad? De dónde viene la palabra don, entonces eso no es un don. Entonces, vamos a ver eso, ¿verdad? Aquí sabemos, esto es lo que sabemos de los dones espirituales, ¿verdad?, que lo debemos usar como buenos administradores, ¿verdad? Estos puntos, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, ¿ok? Yo solo un comentario cuando hablamos de habilidades y de dones, ¿verdad? Se recuerda de la historia del rey David, cuando Sí. él era un joven. ¿Cuál era el don que él tenía? Habilidad. ¿Cuál era la habilidad humana que él tenía? Apacentar ovejas, Sí. ¿verdad? Pero el espíritu le dio un espíritu de guerrero y ganó miles de batallas. Entonces, ahí está la habilidad de él como pastor, pero el don del espíritu como guerrero. Entonces, y podemos tener
cuál era la habilidad humana que tenía el rey Saúl. La habilidad humana que él tenía es que era un hombre de guerra, un hombre fuerte, pero al final el don del Espíritu se le apartó por la desobediencia y murió, ¿verdad? Y así podemos ver varios personajes de la Biblia, ¿verdad? Que sus habilidades humanas no representaban el don espiritual que Dios les dio después de que se convirtieron. Y así podemos ver muchos, ¿verdad? Entonces, por eso la habilidad humana sirve para gloriarse uno mismo, ¿verdad? Y el don espiritual es el que Dios pone, pero ese don espiritual es el amor, o sea, el amor es la base de todo, donde usted su habilidad la va a poner, por supuesto, pero ya en segundo plano, ya no como, es que yo soy guerrero, ¿verdad? Y yo soy aquí, y por eso, y Dios me usa aquí porque yo soy especial en esto. Sino que la idea del Señor es, o que lo que Pablo estaba enseñándoles, es que olvídense de los dones, o sea, no olvídense de no hacerlos, sino olvídense de creerse que ustedes son especiales. Porque ¿quién más que Pablo se podía jactar? ¿Verdad? Y él no se jactaba, y él no se jactaba de nada. Él estaba más pensando en llevar la palabra, el evangelio, estando él preso, ¿verdad? Con frío, sin suéter, y él estaba pensando en la iglesia de que le estaba diciendo, llegaré de nuevo para consolarles, y él era el que necesitaba consolación. Cuando lo sacaron del calabozo, él no dijo, hey, yo soy habilidad, yo soy Mr. Alumno de no sé quién, de los fariseos y saduceos, y él era la eminencia en estudio, pero él no ocupó eso para salir de la cárcel, sino que los demás se dieron cuenta, hey, si este es un gran capacitado en la escuela romana o en la escuela griega, pero él no se basó en esa habilidad y en ese conocimiento, sino que el Espíritu fue el que lo fue llevando. Por eso hay que, o sea, no confundirnos en la habilidad que tenemos con el don que Dios nos va a dar para llevar el evangelio, porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo soy una persona bien tímida, a mí me cuesta hablar, ¿verdad? Entonces ir a evangelizar para mí es un gran reto, ¿verdad? Entonces, pero cuando voy y Dios me lo permite hacerlo, digo yo, Señor, gracias porque a pesar de que yo no soy capaz de hablar en público, tú me has usado este día para llevar tu palabra. Ya no es mi capacidad. Ahí es donde hay que tener cuidado en que no nos agrandemos con el don, porque capacidades tenemos muchas, todos, ¿verdad? Todos tenemos capacidades, pero la capacidad Dios la va a usar cuando en el momento que Él quiera que la usemos, pero no es esa la que nos va a llevar a servirle a Dios con amor. Ok, ya, de acuerdo, ok. La otra semana, como les digo, ¿verdad? Vamos a conversar sobre eso, que es el tema, ya vamos a entrar precisamente al perfil de los dones que tenemos, y vamos a ¿cómo se llama? Ampliar esa parte, ¿verdad? Definitivamente, que es muy bonita y que no, y ahí, bueno, o sea, nos debe quedar claro, pues, definitivamente, ¿verdad? Y aceptar lo que la palabra de Dios dice, pues, ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y con eso es lo que nosotros debemos aceptar, ¿verdad? Para terminar, hermanos, de acuerdo, ¿verdad? A esto que hemos visto, ¿verdad? Lo que sabemos de los dones, pero debemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad, ¿verdad? Si tengo un don? ¿Sí? Ya después de verlo, ¿verdad? Después de ver toda esa información que leímos, ¿cuál sería su responsabilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Sí? Si tenemos un don, ¿cuál sería? Es ponerlo al servicio de otros y más que todo en la iglesia local donde Dios nos permite congregarnos. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Y esa es la conciencia con que debemos determinar el tema de hoy. ¿Sí? O sea, sí, acepto que todos, dice la palabra de Dios, tienen un don,
Entonces yo ya lo acepto y digo, sí, tengo un don, ok, quizás no sé, ¿verdad? Y no estoy claro, digo, ok, pero la palabra de Dios dice que me dijo algo, entonces seguro tengo un don. Está bien estar en esa posición, no hay problema, ¿verdad? No sé cuál es. Ajá, pero después de eso, la conciencia, ¿verdad? Aceptar y trabajar sobre cuál es mi responsabilidad si tengo un don. Eh, terminar con el compromiso personal, ¿verdad? De decir, compartirlo, ¿verdad? Ponerlo al servicio del Señor, administrarlo bien, ¿sí? ¿Sí? Administrarlo bien, poniéndolo al servicio del Señor para gloria de Él, ¿de acuerdo? Esa es mi responsabilidad entonces, ¿de acuerdo? Si yo termino ahora esta clase, ¿verdad? Consciente y digo, sí, tengo un don, aunque no sé cuál es, y termino comprometido en decir, sí, lo tengo que compartir, no me puedo quedar con él para nada. Excelente, ¿verdad? Ese es el objetivo de este día, ¿verdad? Y luego dice, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que dará para cumplir esta responsabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Para empezar a pensar, ¿verdad? Porque la otra semana vamos a hacer el test de dones y ahí vamos a ver cuáles son los que más sobresalen a cada uno de nosotros. Pero para comenzar a pensar ya después de saber cuáles son los que sobresalen, qué pasos voy a comenzar a dar, ¿sí? ¿Qué pasos? Vaya pensándolo, ¿verdad? Para que lo veamos la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy buen tema, definitivamente. Reconociendo, ¿verdad? Que Jehová es Dios, ¿verdad? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, lo que sabemos hacer, todo se llama, lo denominemos habilidad, ¿verdad? O don, ¿verdad? Para diferenciarlo. O sea, es así, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A nada aprendimos sin que el Señor, ¿verdad? Sin que Dios permitiera que lo aprendiéramos, ¿verdad? Y que tengamos habilidad de hacer eso, ¿verdad? O que podamos hacer algo, ¿verdad? Vender, tocar, ¿verdad? Enseñar, hablar, ¿verdad? Barrer, hacer limpieza, todo requiere gracia, ¿verdad? Entonces, todo, ¿verdad? Pueblo suyo somos. Con eso en mente, ¿verdad? Vamos a cerrar la clase de hoy, animándoles precisamente a que adoremos a Dios, ¿verdad? Le demos la gloria a Dios, viviéndolo en nuestra vida personal y familiar, ¿verdad? Que lo usemos para evangelizar y para aconsejar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para adorar a Dios en todo lo que hagamos. Recuerden, ¿verdad? Que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, que Dios está ahí a la puerta llamando, ¿verdad? Y que quiere que oigamos su voz, ¿verdad? Y que le abramos la puerta para entrar y cenar con nosotros. Gracias por la atención, ¿verdad? De cada uno. Que Dios nos guíe en este proceso, ¿verdad? Del tema de los dones, para poder quedar claros. Primero Dios, vamos a quedar claros y empezar a cumplir con esta responsabilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, le pido a alguien que por favor ore, ¿verdad? Para cerrar la sesión de este día. ¿Alguien? No, comentarios no hay. Entonces, alguien que ore, por favor, y que le pido que ore por la salud de la mamá de la hermana Margarita, ¿verdad? Que están en el hospital. Todavía no me avisa si ya la atendieron, porque estaban esperando que la atendieran para ver si la ingresaban o no la ingresaban aquí en el San Rafael. Voy a orar yo, hermano. Gracias, hermano Carlos. De acuerdo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has permitido reunirnos como hermanos, Señor, discutiendo tu palabra, Padre, porque tu palabra es profunda. Tu palabra, Señor, es quien nos revela la verdad. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y que nos ilumine, Señor, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, Padre, para poder comprender las perlas que tú tienes en tu palabra, para que podamos disfrutarlas, Dios, en esta vida mientras tú vienes, Padre, porque
es importante que nos mantengamos velando y orando, Señor, hasta el día que tú vengas, haciendo lo que a ti te agrada, Padre, sabiendo que un corazón humillado y un corazón agradecido, Padre, es el que nos lleva, Señor, a tener la mejor comunión contigo para poner en práctica cualquier habilidad que tú nos hayas dado, Señor, basado en el amor que tú eres, Padre, porque tú en esencia eres amor. Y te agradecemos porque nos has salvado y nos has regalado esa vida eterna y nos has dado esos dones especiales para que podamos usarlos, Padre, para compartir con nuestros hermanos y administrarlos, Dios, para tu honra y tu gloria. Gracias por cada hermano aquí reunidos, que tú, Señor, puedas proveernos, Dios, en abundancia, Señor, en nuestros hogares. Somos tus hijos y tú siempre estás al pendiente, Señor, porque cuando tú dices que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas no serán añadidas, nosotros tenemos fe, Señor, en que esas cosas, tu palabra se cumple. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos también por nuestra hermana, la madre de nuestra hermana Margarita, Señor, que se encuentre en el hospital en este momento. Y queremos suplicarte que tu Santo Espíritu en este momento pueda estar posando, Señor, sobre su cuerpo, que pueda restaurarla, Señor, que tú puedas bendecir a nuestras hermanas, que puedas darles confort, Señor, para que ellas puedan soportar el momento difícil que están viviendo. Pero sabemos que nosotros como hermanos en Cristo también la vamos a apoyar, Señor, en oración, en espíritu, Padre, porque tú estás en todos lados y sabemos de que tú eres nuestro sanador, Señor, por excelencia. Bendiciones para el resto de esta noche. Bendiciones para el hermano Guillermo Musum, Padre, porque tú le das palabras, Señor, y tú le das la iluminación para que podamos nosotros entablar una relación espiritual, Señor, y entender tu palabra, Señor, que tú traes por medio de él. Bendiciones para el resto de esta noche, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un placer verles, hermanos, y compartir con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén, Igualmente, amén. Buen cuídense. provecho. Gracias Provecho a igual. todos. Adiós. Bendiciones. Aprovecha Adiós. todo. Bendiciones.